Buenas tardes, bienvenidos a tu programa Café Psicoanalítico. Ahora, como todos los martes. Aquí, buenas tardes, soy Domingo, espero que tengan un buen martes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio, espero estén teniendo una buena tarde y bienvenidos al café. Así es, y la chica sabe dónde anden. Yo creo que como ya andan de vacaciones, por eso ya también piensan que también aquí es de vacaciones. El siguiente martes es el último programa del año. El grupo de programas del año, porque los últimos dos martes es 25 y primero. Sí. Por si quieren venir, pues ustedes sabrán, pero nadie les va a abrir. Al festejo. Así que, pues bueno, para que vamos a poner musiquita así, relaxen a gusto, para que se sientan en ambiente, aprovechando la Navidad y el Año Nuevo. Fechas. Claro. Bueno, y hoy iniciamos con el tema, seguimos con los pintores. El siguiente es Edvard Munch. Así que, ¿quién gusta iniciar? Bueno, Edvard Munch nació precisamente el 12 de diciembre de 1893, es decir que mañana cumpliría 149 años. Fíjate, ya estuviera más viejito. Él nació en Noruega. Si hubiera nacido en México, a lo mejor hubiera sido Lupito, ¿no? Lupito. Pero no, le tocó ser Edvard Munch. Edvard. Él tuvo una experiencia traumática en su infancia, casi igual que todos los autores y pintores que hemos visto. Sucedió a los 5 años de edad, pero también al momento de nacer su padre lo ve como si fuera débil y ve que está a punto de morir, y entonces deciden bautizarlo en su casa. Afortunadamente sobrevive porque su padre era médico militar, entonces supo qué hacer en ese momento y le salvaron la vida. Cuando tiene 5 años, su madre muere de tuberculosis, y es una muerte que lo va a marcar muy fuerte y que lo va a direccionar al camino del arte. Más adelante iremos viendo cómo fue que surgió esto. Bueno, vimos en programas pasados la vida de Van Gogh, después la de Picasso, y vimos que cada uno se fue instalando en una estructura, y a partir de ahí, pues, alguna manera tratando de sublimar en el arte, cosa que no les alcanzó. Y bueno, igual en este caso Munch pues hace más de 100 pinturas y más bocetos y demás obras o intentos de ellas, y bueno, aún así él menciona en este caso como el dolor no alcanza a terminar. Y en sus pinturas, bueno, yo creo que algunos, para que lo ubiquen, si no están muy al tanto del autor, pues es el pintor del famoso Grito. Esta pintura yo creo que sí, los que vieron la publicidad, incluso ahí la vemos reflejada en la taza de café. Y hoy llega el diván, y pues sería interesante ver todo esto. Ya vimos unas pérdidas constantes, y bueno, pérdidas que a lo mejor en un primer punto no alcanza a contemplar del todo, como la primera de su madre. Era muy pequeño, y incluso su propia pues pérdida o estar cercano a la muerte, pues es lo que se refleja en su obra. Y vamos a ver también una evolución, incluso también, al igual que Van Gogh y Picasso, bueno, casi todos los pintores tienen una temporada en la que van a tratar de autorretratarse, y que a su obra, aunque la consideran ajena a ellos, pues intentan verse reflejado y ver que la pintura también los mire, como habíamos mencionado en otros programas. Entonces, en este caso, él también va a hacer su autorretrato, y se va a ver una evolución tanto en sus cuadros, su técnica, y bueno, cómo él se va percibiendo, ¿no?, a sí mismo. Algo que logra salvarlo un poco a él y a sus 4 hermanos, bueno, hermanos y hermanas tenía, es que llega la tía Karen, que era la hermana de su mamá y que estaba soltera. Se dice que nada más se dedicó a cuidarlos y educarlos, pero posiblemente también fungió como pareja de su padre. Entonces, digamos que llegó a sustituir a su madre. Pero esta tía Karen tiene otra cosa importante, que era artista amateur. Entonces, para ayudar a los niños, les empieza a decir que dibujen o que pinten para expresar sus emociones. Y eso le ayuda a los niños a simbolizar la pérdida. Sí, yo creo que Munch es alcanzado por el arte desde muy temprana edad, ya que, bueno, la tía empieza a darles como una manera de aliviar sus penas, ¿no? En este caso, inmiscuirse al arte. Inclusive el padre también los acerca, bueno, él a la literatura. Dicen que les contaba cuentos de Edgar Allan Poe y también de Dostoyevsky, que bueno, si vemos esos cuentos, en el caso particular de Poe, bueno, del género terror, y además siempre también un poco melancólicos, y los que conocen la vida de Edgar Allan, pues también es una vida similar a la de Munch, que también está cercana a la muerte y también siempre trata de reflejar el dolor y el sufrimiento.
Y en este caso, pues, como que un poquito contradictorio, aunque el padre lo hacía a lo mejor de la mejor manera, pues como que cuentos para dormir, e irte a la cama con esa imagen, ¿no? O ir con esos cuentos, irte asustado, irte con el sufrimiento, decir, chin, así como que todo lo que sufre el mundo, ¿no? Y pues es la manera del padre, pero en tanto la tía, como mencionaba ahorita Domingo, la tía intenta como darles una salida, al decirles, bueno, mira, aquí puedes hacer una creación, puedes hacer arte, y es como la manera en la que tú vayas haciendo tus propios duelos, porque tiene bastantes. Sí, la parte de este Munch, bueno, pues los cuates Munchito, es de que su vida y su obra, obvio, van siempre junto con pegado. Y como él dice, ¿no? Que la enfermedad, la locura y la muerte fueron sus 3 ángeles negros que velaron su cuna, ¿no? Entonces, enfermedad, al fin de cuentas, no deja de ser las relaciones pasionales que él tenía, y que eso también lo marcaron, pues todas sus relaciones amorosas con las mujeres fueron pasionales. Casualmente se enamoraba de las esposas de sus maestros, ¿no? O de sus amigos. Entonces era eso, pues obvio que iba a terminar mal. Y también, digamos, la parte de que él casi muere al ser nacido, al ser recién nacido también, que ya ya nació enfermo, ¿no? Como quien dice. Entonces su madre también enferma y se muere a los 5 años en pleno Edipo. Entonces eso siempre lo marca, pues, como tanto lo vemos ahí en sus obras, esa posterior melancolía que le va a aparecer y que lo va a aparecer y a padecer las dos, y que también, digamos, se va a ver mucho en su obra a nivel de las repeticiones de su propia obra y de sus propias pinturas, ¿no? De que él mismo va a repetir o va a dar varias versiones de sus propios traumas, pues, o de sus propias pinturas a nivel de la compulsión a la repetición de algo que no entiende o que no quiere aceptar, y que se va repitiendo conforme va estudiando, digamos, al final las litografías o las óleos, ¿cómo se llaman? Los pincel grabados. Seco también. Ajá. Entonces, porque se supone que la obra del Grito es la obra más repetida a nivel mundial, ¿sí? Por lo mismo de que también Munch ayudó a grabarlo más sencillamente y a estamparlo donde le dieran chance, ¿no? Así, hasta en las tazas aparece. Hay una cita particular de Munch que dice: desde que nací, los ángeles de la angustia y el desasosiego y la muerte estaban a mi lado. Me acechaban cuando iba a dormir y me aterrorizaban con la muerte, el infierno y la condenación eterna. A veces me despertaba de noche y miraba alrededor. ¿Estaba en el infierno? Entonces, desde que vemos, él también, aunque podríamos decir en una primera aproximación a su obra que su estructura sería psicótica, pues estaba bastante consciente, de todas maneras, de su mismo como alcance, de su misma historia, de las razones cómo nació, de sus tragedias. E inclusive a mí se me hace en particular en los autorretratos que los va haciendo a lo largo de varios años, está consciente inclusive de su mismo cambio físico, cosa que a veces en los psicóticos no sucede. Se quedan como atrapados en una misma época y no son tan contemplativos de su mismo cambio. Y bueno, podría ser que él en la realidad no lo estuviera, pero al menos en su obra, que era como el reflejo o un espejo más, ahí sí era como él veía el cambio. Y también las tragedias las iba narrando en su obra. Entonces para él era como otro lenguaje, que es lo que el lenguaje para los pintores a veces se convierte en el único lenguaje o el lenguaje verdadero, ya que va a ser el verdadero reflejo de su propio ser. Sí. Melanie Klein en una de sus obras menciona que la angustia, sobre todo la angustia sobre la falta, es lo que puede movilizarle el proceso creativo. Y tal vez eso fue lo que movilizó a Munch a estar pintando y a tratar de simbolizar todas esas pérdidas y enfermedades que tuvo. Y en sus pinturas refleja el miedo a la muerte y el miedo a la locura. Hay otra cita que dice: mi pintura es en realidad una confesión hecha por mi propio albedrío, un intento de aclararme a mí mismo mi concepto de la vida. No quisiera perder la esperanza de que pudiera ayudar a otros a alcanzar claridad sobre sí mismos. Entonces aquí lo que dice Domingo pues se ve reforzado, ¿no? Esa como constante fase en la que estaba y esa constante historia, pues era la manera de reflejarlo y la manera de sacarlo por la pintura. Sí, la parte de que, bueno, al final Munch ya o al final de su vida o de sus últimos 30 años de vida,
va a padecer paranoia, pues entonces también el alcoholismo y paranoia, bueno, van ahí, con él van juntos. Mala combinación. Mala combinación, ¿no? Entonces, eso hace que se vaya alejando del mundo, pues al fin de cuentas, se vaya haciendo más psicótico y todos estos miedos, estas muertes, estas locuras y enfermedades, ya no son plasmadas, ya son vividas y es lo difícil de que ya no las puede simbolizar, sino ya las empieza a padecer. Igual, también por la edad, ya no tienen la misma fuerza libidinal ni los mismos mecanismos de defensa tan fuertes. Pero eso hace de que, bueno, veamos de que lo que pinta, igual como todos los pintores, lo que pinta es una parte de él, y si lo pinta y si se ve tan real o tan impactante, como porque uno también se puede identificar o sentir lo mismo que sentía el artista, es porque él lo vivía, pues, ese grito y digamos todos los demás, la vampira, ¿no? Como dice, la vampiresa, los celos, el beso, que son pinturas desde el punto de vista psicótico, no desde el punto de vista así bonito, pues, ¿no? La Madonna también, la Madonna y su también, hijo, ¿no? Que al fin de cuentas la Madonna es su madre y él es el feto, ¿no? Que está ahí, que apenas está en blanco y negro, en el sentido de que apenas no está agarrando color, ¿no? Lo pálido, ¿cómo le decían a él? Edward el pálido. Sí, Edward el pálido. Entonces, pues también esa parte, pues sí, pues ahí está, era totalmente. Sí, son, digamos, que casualmente estas pinturas no están en un psiquiátrico, quién sabe por qué. No, como no es. Porque como que no ayuda. Las donó al Museo de Noruega. Entonces ya, por eso no se las alcanzó a llevar. No, digo, así como en pinturas, así como retratos y todas esas, pues no, son otra cosa, ¿no? Como que no ayuda mucho a sanar a los pacientes ese tipo de retratos. Entonces, pero sí, digamos, eso, el que sea, al fin de cuentas, tan conocido, aunque sea tan enfermizo su obra, es por lo mismo de que todo el mundo conoce estos sentimientos, o alguna etapa de la vida se han vivido o padecido así, momentos de locura, momentos de pasión, de enfermedad, de muerte. Entonces eso marca, y son sentimientos universales al fin de cuentas. Entonces, por esa razón, el que ahora los expresen o que los pinten y que tengan ese impacto es porque todo el mundo los conocemos, ¿no? Y por eso es tan popular Munch también. Cuando tiene 13 años, él también padece de tuberculosis. Uh-huh. Y durante algunas noches está a punto de morir y empieza a alucinar por la fiebre, pero otra vez se vuelve a salvar y se recupera. Pero al año siguiente, su hermana mayor, Sophie, muere de tuberculosis. Entonces eso le genera culpa, porque dice que él fue el que mató a la hermana, porque él tenía el germen de la tuberculosis. Aunque si recordamos un poquito lo de las enfermedades psicosomáticas, pudiéramos decir que es una enfermedad donde le falta el aliento de la madre, porque afecta a los pulmones. Claro. Y curiosamente se repiten los hijos, ¿no? A partir de, bueno, ya años posteriores a la muerte de la madre, pero de alguna manera había unas cartas que les leía su tía y que era como propio deseo de la madre. En estas cartas la madre les decía que esperaba que se reunieran después en el cielo y que de ahí nunca más se volvieran a separar. Entonces de alguna manera les dejaba como una pauta para decir, la única manera de que volvamos a estar juntos pues es la muerte. Y en este caso la tuberculosis que ella la padeció pues era como el camino más óptimo para decir, bueno, si mi madre murió, claro, esto hablamos a un nivel inconsciente, no vamos a decir que una persona va a decir, pues yo también me voy a informar de tuberculosis, ¿no? Pero como decía ahorita en las enfermedades psicosomáticas, decía Domingo, se repite este factor tanto en la hermana y tanto en el hijo, y a mí se me hace como apoyado por esta misma como última enmienda de la madre, del decir, cuando nos reunamos en el cielo, nadie más nos va a poder separar, o nunca más va a haber algo que nos separe. Entonces decirles, pues la única manera de estar juntos es morirse, ¿no? Sí, claro. Hay otra frase que también dice él, que decía, yo morí cuando nací. Ajá. Entonces está muy deprimente, ¿no? Que lo saca ahí de la que estaba de moda ahí, lo de Nietzsche, de que él decía eso, de que la tragedia de la persona iniciaba cuando nacía, o algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues también es demasiado trágico, pues tampoco no hay que tomarlo al pie de la letra, literal. Digo, pues, los literales son los psicóticos, pues, por algo. Pero pues también así como que no era para tanto, pues. Pero pues el detalle es de que su vida sí fue marcada por tanta muerte, y a lo largo de su vida también
tuvo muchas muertes, ¿no? De su hermano menor, luego de su tía, o no, digo, de su... Bueno, no me acuerdo quién más, pero primos, bueno, algo así, había que mucho, ¿no? La literalidad en los psicóticos, pues al mismo ver rebasado a su padre, para él, de alguna manera en esta psicosis, pues es como perderlo, porque llega un punto en el que lo supera, también de su tía se separa, entonces ya sea por muerte física o por separación, pues para ellos vienen siendo lo mismo, es decir, ya no están conmigo, y pues este sentimiento de estar solo siempre. Ahora, importante también lo que ahorita mencionaba el doctor, los sentimientos como caminos generales que se ponen, que la locura, que la muerte, que la pasión, todas estas, aunque la pasión podríamos decir que se separaría de ellos por tener así a simple vista una pulsión más dada hacia la vida, pues no deja de ser la pasión sufrimiento, porque al fin de cuentas va a ser un amor prohibido, un amor que no se va a realizar, y aunque en el momento se está satisfaciendo el deseo de una manera bastante superficial, pues la pasión va a acabar en tragedia, así de siempre, y así han sido varias historias. Ya recordemos Romeo y Julieta, es una historia de pasión, y aunque la pueden denominar algunos críticos como una historia de amor, pues acaba en tragedia, y muchas otras, todas esas parejas que triunfan en la literatura, pues es esto, se sumergen en la pasión a un nivel y sí suena bastante atractivo, pero terminan en esto, en una tragedia. Entonces él, aunque reflejara todos estos términos, la muerte, la locura y la pasión, pues no dejan de ser tragedia. Lo que habría de fondo es la tragedia. Incluso se ven en sus matices de colores. Primero empieza con una técnica parecida a la de Monet, pero la de Monet es pues más viva en cuestión de colores frescos o colores claros. Y en este caso él empieza ya buscando su estilo como cualquier pintor, pero ya después empieza a darle matices ahora sí oscuros y matices trágicos. El grito no va a ser otra obra que el mismo título nos diga, pues está gritándote lo que sufre, y una persona que grita pues no es así como muy común escucharlo, un grito de dolor, porque gritos de euforia pues igual no nos llamarán o no nos moverán nada, ninguna fibra, pero cuando hay un grito de dolor verdadero pues es algo así como que hasta intolerable, que ese es como pues ya que pare, ¿no? Entonces el grito, aunque no se escuche, pues es su manera de ser escuchado, y el decir, pues estoy gritando porque sufro. Y sus constantes obras, así como la Madonna, vamos a ver esta madre y el hijo separado completamente de la madre, y aunque algunos dicen una cabeza así como si fuera el óvulo y demás, pues le pone rostro y lo hace ya como un feto, pero está apartado de la madre. Entonces ahí él mismo marcando su soledad o su diferencia. En la pintura del grito también, el personaje que es el que está gritando se ve diferente a las dos siluetas que están detrás. Los que tengan oportunidad ahora de checarlo, que están haciendo otras labores por internet, pues igual es interesante, si pueden ver estas obras de Munch, El Grito, La Madonna y otras más, pues se van a dar cuenta como de estos puntos que estamos mencionando, porque cada obra sería como dada una interpretación, aunque ya en general pues vamos a ver, para mí sería como el sufrimiento la base de sus colores. Ahorita se me ocurrió algo, que tal vez Munch encontró 3 caminos para regresar a la madre, y recordando que la madre les decía que solamente muertos iban a encontrarse, entonces él buscaba la locura, o era un camino la locura, otro camino era la tuberculosis, y el otro eran las relaciones pasionales, que una relación pasional siempre lleva a la muerte. Y sí, en el punto en el que menciona el doctor también, de estos caminos, que ahorita los vuelve a mencionar Domingo, esos caminos que en un principio, o al menos en su juventud, pues estaban como peleados de manera en sus mecanismos de defensa, y su misma carga libidinal pues era mayor. Ya después como que era su contraparte, ¿no? La parte que quería morir y la parte que pues de todas maneras decía, no, como decía el doctor, también no es para tanto, y como que hay que seguir vivos, ¿no? Hay que seguir creando. Pero se peleaban estas partes. Ya conforme va avanzando la edad, pues ya es un poco menos, pero sus obras siguen siendo estas, y sus obras son tantas, es decir, pues es que es la manera como cuanto más pinta el pintor es cuanto más como quiere sublimar. Sí. La parte que dice él, ahorita leemos ya llegó Betsa aquí en el menos mal. en el chat. Betsa. Ahorita los leemos los dos. Del grito, aquí dice lo que cómo le surgió la idea del grito, ¿no? Dice: el grito fue una pintura que nació un día en el que, caminando por el fiordo y ante el inefable espectáculo de la puesta del sol, Munch, al percibir el cielo tinto de rojo, se dio cuenta de que todo aquello era sangre, ¿no? La sangre primordial y tanática que había visto no solo en las bocas de su madre y de su hermana, sino en la suya propia, y escuchó entonces ese grito telúrico,
esa desgarradura que le constituía en la expresión más cercana al terror sin nombre del ser humano, a la erupción brutal de la angustia en su estado más puro. Era el universo entero con ese grito insonoro sacudiéndolo hasta sus últimos confines. Entonces, pues que se haya imaginado esto nomás por ver ahí la puesta del sol, es algo muy fuerte, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y bien que lo refleja, pues, ¿no? En fin de cuentas. Y él comienza a pintar cuando tiene 17 años y lo hace porque su tía decide mandarlo con un tutor, que parece que también era pintor y aparte estaba en un círculo de bohemios. Él se llamaba Christian Krog y estaban incluidos en un círculo que se llamaban los Bohemios de Cristiana, que ahora se llama Oslo, es la capital de Noruega. Y este grupo era liderado por Hans Jäger, que era de filiación anarquista. Entonces le empieza a meter también ideas un poco de Nietzsche, ideas anarquistas. Y en este círculo conoce a la esposa de Krog, que se llamaba Oda Larsson, que casualmente es su primer romance pasional, pero no nada más con él, sino con todos los alumnos que tenía Krog. Era muy... Antes de entrar a esto, como ya la juventud de Munch independiente, pues recordar que el padre era un padre muy apegado a la religión, y de esta manera en la que ahorita me mencionan, al decir que ya tiene ideas anarquistas, pues Nietzsche, qué mejor que ejemplo para cómo romper relación con el padre, porque el padre se preocupa en un principio, lo mandan a la escuela de arquitectura, preocupados también por la estabilidad económica que ya habían estado sufriendo con estos cambios de domicilio. Entonces, igual que otros pintores que habíamos visto aquí, pues estas pérdidas, ¿no? Tanto de los seres y tanto de su pertenencia. Ahí mismo en Noruega, se cambia, y después que va a la escuela de arquitectura, pues se encuentra con este grupo. Krog era un ya afamado crítico internacional, bueno, ahí al menos en Noruega reconocido, y hacía algunos retratos internacionales de otros pintores. Y bueno, ya se empieza a pegar, y el padre ahí tiene la preocupación de decir, ¿qué tal que le vayan a dar ideas radicales opuestas a las mías? Y bueno, pues sigue en pie Munch, y es como la separación de su padre. Entonces aquí es como otra pérdida para él, al decir, todas las ideas de tu padre, pues de alguna manera estaban erróneas, ¿no? Y es lo que le dice su círculo. Entonces ya después empieza ahora sí con estos como fines pasionales, y ya empieza con lo que había mencionado al principio el doctor del programa, de principalmente o esposas de sus colegas o esposas de sus maestros, y es por esto, como para afianzar más la pasión y afianzar más el objeto prohibido, e inclusive una relación pues perdida con la madre. Sí, que no era, bueno, digamos, era lo único que conocía, y que por esa razón lo repetía, pues, ¿verdad? No es tanto de que no quisiera una relación, bueno, quién sabe si no quisiera, sino que no podía tener una relación normal. Entonces, la única relación que podía tener con una mujer era mortal, que es a fin de cuentas pasional, que era sufrir. Entonces, ¿cómo asegurar que sus parejas lo hagan sufrir? Pues siendo casadas, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, pues ahí ya tiene todos los componentes, así que ya saben el secretito. Entonces, bueno, porque también hay algo curioso ahí de que él tampoco no tuvo hijos. También eso sí lo vemos muy muy frecuentemente, bueno, por lo menos en los pintores que hemos visto. Y en los psicóticos en general. A fin de cuentas, de que el miedo de tener hijos, en este caso con Munch, es que él le tenía miedo a que contagiara a sus hijos de tuberculosis y locura, ¿no? Al fin de cuentas. Y por esa razón él decía, a ver, déjeme dónde está. Convivió convencido de que constituiría un acto criminal transmitir dicha desgracia a su posible descendencia, convino consigo mismo, para nuestra fortuna, que los únicos hijos posibles de ser engendrados serían sus pinturas, ¿no? Entonces, y luego hace la pintura de la herencia, que también hay que verlo también para comprender por qué sale esto. Pero sí, la parte de que no quiere tener hijos es porque va a seguir propagando la locura, pues a fin de cuentas que él tiene, y que a él le pegaron pues sus padres, pues, o su familia, y eso que quiere evitar, y mejor la plasma, y lo plasma muy bien, ¿no? En sus hijitos. Y eso hablando de su parte consciente, de la parte que le dice como de no, ¿para qué alargar más la locura o el sufrimiento? Porque así ya como veíamos ahorita la interpretación del grito y todo lo que lo motivó para hacerlo, pues una visión bastante lamentable del mundo.
Y en este caso, a lo mejor a nivel inconsciente sí decía, bueno, mi pretexto sería para no pasar la tuberculosis o no pasar mi locura. Pero a nivel inconsciente, pues la única figura que él había conocido era la del hijo. Entonces no iba a poder así como a tentar a hacer algo más. Y por esto podríamos decir a un nivel inconsciente, pues él era el niño permanente. No iba a poder ser un padre. Uh-huh. Hay un periodo donde viaja a París con otro pintor que se llama Fritz Thaulow. Y en este periodo empieza a estudiar a Paul Gauguin, que también era contemporáneo de Van Gogh. Paul Gauguin. Bueno, no sé francés. Ya aprendimos a decir. Se escribe Gauguin, sí se escribe. Bueno, en este periodo conoce también a la esposa de su tutor, que se llama Millie Thaulow. Y este tutor casualmente también era médico naval como su padre. Entonces otra vez se repite la figura del padre con la madre imposible que no puede tener. Y durante este tiempo realiza su obra llamada Celos y empieza a realizar muchas copias radicales de sus pinturas, que es como una compulsión a la repetición. Sí, a ver, bueno, déjenme leer aquí los comentarios. Los comentarios, bueno, de arriba para atrás, de atrás para abajo. Betsy dice: el vínculo con la madre era tal que la impide llegar a tener una relación duradera. Pues claro, porque busca a la madre, no busca a la igual. Gloria nos manda saludos. Un saludo para Gloria. Saludos Anónimo, para Gloria. El señor Anónimo, que es muy popular, siempre sale. Él también tiene muchas cosas, también tiene obras de arte, el señor Anónimo. ¿Sí sabían? No, ya ve este movimiento Anonymous. Anónimo. Por eso hay tantos. Dice, analicen a escritores también después. Yo tengo, bueno, lo vamos a ver en clase a Lewis Carroll, a Lelay. Igual pueden mandar sus propuestas también, si en algún caso les interesa. Digo, Harry Potter ya no. Ya subió. Ya subió y ya ahí queda. Ya, como que ya no les pero gustó. la 2. Las otras 6 que siguen. A menos que saquen otra película, puede que analicemos a Harry Potter, pero ya de ahí en más no. Dice Betsy que no está de vacaciones. Ay, ahora resulta. Dice Eduviges, hola, saludos a todos, les felicito por su programa y nuevamente les reitero, es muy interesante. Pues así es. Un pues saludo, ahí nomás, para que vean. Gracias por su opinión. Dani Ramos, ¿qué significan los caminos o puentes que aparecen en la obra de Munchito? A ver, bueno, échenle teoría. El primero que ahorita ya mencionaban, lo del grito, esto del afiador o algo así, es el mismo puente. Estos puentes podríamos hacer una interpretación bastante rápida de decir este vínculo que trataba de obtener. Un puente no es otra cosa más que eso, un puente o un vínculo para llegar de un lugar a otro. Pero, bueno, que se me va a hacer una interpretación conforme va avanzando mi pensamiento. Claro, exactamente. ¿Ya? No, y en este caso, pues es la búsqueda de poder conectarse con los demás. En este caso, él tenía los caminos que ya habíamos dicho, la locura, la muerte, la pasión, pero eran caminos que no lo llevaban a ningún lado. Entonces, en su pintura se refleja, aún con esta tragedia, aún con este sufrimiento, como el deseo de poder conectar con alguien más. En este caso, vemos varias veces en el mismo grito unas personas alejadas, del otro extremo, podríamos decir, del puente. Y la persona que grita, pues en primera escena, ¿no? Que también falta la otra pintura en verde, ¿no sabes cómo se llama? ¿Esa es la de Angustia? Bueno, ahorita lo checamos. Sí. Pero bueno, estos puentes que se empiezan a repetir, pues no es más que esto. Los matices ya hablamos en tonos, pues serían el sufrimiento más vivo, ¿no? El sufrimiento, los azules, los oscuros, los naranjas más tirados al rojo, que también el rojo pues no deja de ser pasión. Y estos puentes que pone, veremos en sus figuras en las que él se ponía, a lo mejor interpretando él el que grita, o interpretando al mismo feto de esta Madonna, que aunque ahí no hay puente, pues hay un vínculo que debe repararse, o hay un vínculo que debió existir. Es hasta la muerte de la hermana, ahorita metiéndome un poquito en la historia, que él como que le pega un poco más la tragedia. Inclusive hace una obra que así es, no recuerdo el título completo, pero evoca esto, a la pérdida de la hermana y a todo el duelo que están sintiendo los demás familiares. Pero en este caso, él siempre buscaba como conectarse con los demás. Se llama Muerte en la habitación de la enferma. Y podemos ver distinciones muy claras entre las personas que están en los cuadros, así como el feto, que se ve completamente, bueno, ya es feto, pero se ve completamente diferente a la madre, hasta se ve un poco alienígena, si pudiéramos decir esa palabra. En el grito también, el personaje que está gritando se ve completamente diferente en silueta, en rostro y demás, con las personas que están detrás. Entonces él mismo se hacía su diferencia, como para decir, por eso estoy solo. Y estos puentes, pues es como mi intención de llegar a los demás, pero somos diferentes y entonces no puedo. Y él mismo lo decía en sus frases.
Se me ocurre que el puente también pudiera ser como el cordón umbilical, porque es lo que lo vincularía con la madre, pero el agua está debajo del puente, entonces siempre había algo que lo imposibilitaba llegar al agua, a la mujer, a la madre, tal vez era la muerte. Sí, también los puentes no deja de ser, digo, el de pasar de un lugar a otro, de la muerte, de la vida a la muerte, de la locura a la sanidad. Hay que ver también todos los extremos. Es un extremo. Siempre están unidos por un puente, ¿no? Espero ya quedado contestada la pregunta. Yo creo que sí está. A ver, ¿dónde me quedé? Dani, ya. Max, saludos. ¿Le cambiaron el nombre al programa de Julia? No, va a tener 2 programas Julia el viernes. Que nos manda saludos acá Julia, la magnífica. Dice, hola, ¿por qué esa música tan padre? La de antes de iniciar. Pues ya ves aquí Rudy, cómo es que pone cosas así extrañas. Saludos a todos, muy buenas tardes. Muy bien. Julia, cuando acabándose el programa me marcas. Luego dice Betsy, es que hay cosas pendientes que hacer. Sí. Dice, sin embargo, a pesar de que no logran sanar a la persona, sí consiguen que la persona genere una introspección. Con respecto a las pinturas, de verlas, Betsy, ¿o qué? Bueno, la introspección va a llevarla tanto el autor de la pintura, como él decía, mi intención es hacer más clara mi existencia o hacer más claro mi propósito, ¿no? Y él decía que también el propósito era como transmitir. Entonces ya como lo mencionamos aquí en el programa, pues muchas personas se van a sentir identificados, y había un crítico a mí en particular que me quedo con su frase que decía, a veces estas pinturas es como para verlas a solas, y decía, para ver qué es lo que te producen realmente. Entonces él mencionaba lo del grito, que era una pintura que podías quedarte viendo un rato y como evocar a tus mismos miedos, al por qué gritarías, ¿no? Que a veces es un grito contenido. Entonces sí, la introspección era desde el artista como para conocerse, y era como el propósito, y él pues lo dijo así literalmente, y también para la persona que lo ve, porque así como vamos a ver en las elecciones de cada cuadro que hagamos, pues por algo lo elegimos, ¿no? Y algo nos evoca. El chiste o el propósito del pintor, él también, Munch lo decía, no era la venta del cuadro ni el cuánto va a costar, sino el propósito de hacer sentir. Y es, en fin, la obra del artista, ya sea pintor o ya sea escritor, como mencionaba ahorita un comentario, también es interesante ver sus vidas. Sí. A los 26 años, cuando muere su padre, escribe una frase, o dice más bien una frase. Ya no voy a pintar interiores, gente leyendo y mujeres haciendo calceta. Ahora será gente viva que respira y siente, que sufre y ama. Entonces ahí es cuando cambia radicalmente ya su pintura, y es cuando empieza verdaderamente la obra que conocemos. Oye, así que digas, ay, qué cambiazo. Bueno, ¿no? Se parece mucho. Pero bueno, dice, ahorita, Anonymous, que analicemos la obra de Lovecraft. Continuemos, a ver, déjame. También tiene mucho una obra de un retrato a Nietzsche. Miren. Mira, a ver, que sí era fan. Hasta parece alegre, que está con... Que también melancólico al fin de cuentas, ¿no? Así como que... Un atardecer, siempre un atardecer, ¿no? Amarillento, la de melancolía. Esta es la que decía, esta es la de ansiedad. Y luego dices que no era. Ya vi que sí, ya me acordé. Puros extraterrestres casi pinta. Pero bueno, pues en este cuadro de ansiedad también se ven personas extrañas, y personas extrañas entre sí mismos, aunque también hacía como un reflejo de su misma sociedad, o trataba de como hacer una crítica, así como lo hacía Picasso, en su caso concreto que decíamos, era como un repudio a su misma realidad. Pues bueno, Munch también lo hacía al decir, en esta frase que leyó antes de irnos a pausa de domingo, que decía que ya no iba a pintar personas tejiendo, que ya no iba a pintar personas muertas sino vivas, pues era lo mismo, decir como, me parece la monotonía igual sufrimiento. Y pues bueno, ya ahorita que decía un fan de Nietzsche, pues cómo no hacer una crítica de sufrimiento, ¿no? Y de melancolía. ¿Quién es fan de Nietzsche? Bueno, tú, lo era mucho. Sí, porque la parte de, bueno, digamos, a fin de cuentas todos sus retratos, bueno, todas sus pinturas, pinta gente, a fin de cuentas, alienada, ¿no? Gente psicótica, gente loca o melancólica, que no deja de estar muy, muy ligado. Y también por esas caras así como totalmente, bueno, desfiguradas en el sentido de que no parecen humanos, ¿no? Uh-huh. Sino que y no parecen humanos porque no se les ven los sentimientos, pues a fin de cuentas es gente como, bueno, muerta psíquicamente,
y que ahí nomás son, bueno, como decías, como zombies, pero en el sentido de que pues, no van para ningún lado, ¿no? También, pero, bueno. También pareciera un poco que pintaba la tuberculosis. No sé si han tenido la oportunidad de ver un paciente. Es una enfermedad que va deteriorando mucho a la persona y pueden adelgazar mucho. Entonces también se pueden poner un poco pálidos, se pueden poner febriles, amarillentos. Entonces sus pinturas también pudiera ser la tuberculosis, la locura. El tono constante. A mí me parecía, ahora que leían también una de sus frases, de al decir cómo se inspiró para hacer el grito, el cielo rojo y estos ríos corriendo como de sangre, en una pintura que se llama La pubertad, si mal no recuerdo, refleja a una mujer joven. En este caso, bueno, la historia, como dicen que trajo a la modelo para esto, pues que decían que no era ni tan joven, ni tan pura, pero él trataba de reflejar eso. Entonces, es curioso ver que tiene las manos cruzadas tapando su sexo. Y bueno, se nota que está en pubertad por lo mismo del el busto pequeño y sus demás características, sus brazos delgados, pero en las manos se notan alguna tonalidad rojiza. Entonces era lo mismo, como esta pasión, ¿no? No dejaba de estar, así como en muchas de sus pinturas como La vampiresa, o en los cielos que va a estar reflejando, o en estos puentes que van a ser constantes, pero también los ríos que van a cruzarlos, pues es pasión la que está reflejando, y pasión acercada al sufrimiento, como en esta misma, la prohibición, ¿no? De que veas, o la prohibición de como hacer algún vínculo. Hay un periodo donde está en Alemania con otro círculo de compañeros pintores, donde conoce a un médico que estaba estudiando algo de psicología, que se llamaba Stanislav Przybylewski, y empieza a leer sobre el subconsciente, le empieza a meter ideas sobre el subconsciente, y es cuando pinta el cuadro de Madonna y la mujer amante. Ya no está aquí. Bueno. También en esta pintura se interpreta que los cabellos son como el cordón umbilical, y que está rodeado de espermatozoides, como simbolizando el embarazo, el mismo vínculo con la madre. Pero en una de sus versiones, ¿no? Que pinta también. Sí, porque como hemos visto, constantemente está haciendo diferentes versiones. Hay algunas que las hacía en óleo, después a pincel seco, en grabado, en litografías. Porque fíjate, la parte del beso, digamos, es la pintura del beso de Munch, que es muy diferente al beso de Klimt. Completamente diferente. Totalmente, claro, pero qué bueno que lo es. Pero el beso de Munch es un beso psicótico, pues a fin de cuentas es la fusión de que las dos caras se hacen una misma, y de que, digamos, bueno, también al fin de cuentas, pues lo simbólico de que es un ser que se hace un solo cuerpo, ¿no? Y que se pierde y que se fusiona, pues a fin de cuentas es la parte del niño cuando está dentro de la madre en el embarazo, que son un mismo ser, ¿no? Entonces, a diferencia del de Klimt, que es un beso romántico, pues en ese sentido de que están en una cama y hay muchos colores, pues hay un amarillo, ¿no? Exactamente. Están sumidos en oscuridad, y sí, en los rostros que deberían estar un poco separados, pareciera que ya están haciendo uno solo, y hasta inclusive la misma silueta del grito ahí se parece, claro. De esta melancolía en la como continuación del grito. Pues también se va viendo un rostro que ya era como su manera de hacer la diferencia, ¿no? Ajá. Y bueno, es la diferencia entre ellos, pero también hacía como en del beso hay una parte que hay un poco de luz en una esquina, en la de la pubertad también hay una parte, pero aquí a la inversa, una oscuridad, que también es como dejar esta pauta de decir, hay diferencia, a pesar de que puede haber así como algo, en este caso el beso, pues algo bonito, ¿no? Algo que, aunque sea pasional, pues puede llevar al amor, pues hay algo como que va a estar fuera de ellos y que va a estar como impidiendo. En este caso, si ellos son oscuridad, la luz va a llegar como a perturbarlos. Sí, claro. Entonces, y en el caso de la pubertad, a diferencia, la mujer está completamente lucificada y la sombra se produce detrás, y hasta como un ala como si fuera un ángel, algunos críticos lo dicen así, un ángel caído, ¿no? Sin tratar de decir que la pubertad, o en este caso la pérdida de la inocencia. Porque también la parte de la pubertad, digamos, hay una sombra arriba de ella, ¿no? Así como sí, que, es esta. A fin de cuentas, ahí aparece
que no pareces como su sombra de a de veras, sino más parece que se está despegando ahí a la melancolía, que también, digamos, en la mujer vampiro, en la vampiresa, y también aparece la parte de la sombra, ¿no? A fin de cuentas es algo que los va envolviendo y que al fin de cuentas los va a matar, ¿no? Que esta parte que esta obra de la vampiresa o la mujer vampiro tiene ahí una buena historia, porque bueno, era la época de Drácula, de Bram Stoker, ¿no? Entonces sí estaba muy así como que muy popular el tema. Y también el detalle es que esta chica, la que pinta, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una de sus últimas amantes, ¿no? Y que ella quería casarse con él, y Munch pues no quería casarse porque había decidido estar solo toda la vida. Entonces en un arrebato de ella que se intenta suicidar, con una pistola, ahí forcejean los dos, y se dispara la pistola y Munch queda lesionado de su mano, que le vuelan 2 dedos, si no es que otra parte. Entonces fue, digamos, como ese odio por ese evento, y la pintó a esta amante como la mujer vampiro, ¿no? Menos mal que todavía pudo. No, hasta ahí mismo que se acaba la vida. Sí, se salvó, ¿no? No, que le gusta mucho la muerte, ¿no? Y resulta que siempre no. Entonces apareció el odio, apareció esta pintura, así como que muy significativa por lo mismo. Y pues toda la gente dark y todo lo que le gustan los vampiros, ya de veras, buenos. Un saludo. No los de Crepúsculo, bueno. sino de veras. Los que no brillan. Lo pueden conseguir y ahí apreciar, ¿no? Les va a gustar. Se llamaba Tula Larsen. Ándale, exactamente. Tula Larsen. La que le voló los dedos de un pistolazo. Decía que esto también puede representar la castración, y era algo que no iba a aceptar un psicótico. Claro, sí, totalmente. Ya en lo real, ¿no? Y aparte, en esta pintura también vemos, si la pinta como vampiresa, es una mujer que la estaba absorbiendo demasiado, porque le pedía que se casaran. Y también el hecho de que sea vampiresa al momento de que está mordiendo con los colmillos sería como una mujer fálica, ¿no? Sí, totalmente. Y también, sí, bueno, una mujer con deseo, ¿no? Con deseo. Y aparte sería una fusión, porque lo está mordiendo, entonces están vinculados los dos. Ah, no, esa es otra cosa. Sí, ¿qué más? A ver. Bueno. ¿Qué tienen? No puedo poner música porque se fue en la primavera de 1908 muere de neumonía su amiga, la pintora, no sé cómo se pronuncia porque es en noruego, pero se escribe... yo no sé noruego, no te preocupes. Ay, no va a haber corrección, no te apures. Se pronuncia... Bueno, se escribe Ace Norregard, que deja una niña pequeña, y entonces él decide hacerse cargo, aunque no da a entender como que la adopta, pero digamos que la mantiene. Y que también mantiene a otra sobrina suya, ¿no? Que se muere, ¿quién se muere? Su hermano, uno de sus hermanos, un hermano, sí. Y aparece, ay, ya llegó el señor, para que pongas musiquita. Y también es muy, digamos, es muy repetitivo esa parte de que él adopta a mujeres con niñas, ¿no? Que también eso es algo característico en él. Aunque aquí vamos a hacer una diferencia. No es como para adoptar la figura del padre, que sería como ir en contra del psicótico, ¿no? O de la estructura que se repite en el mismo psicótico, sino en este caso como para no tener más pérdidas, porque en este caso cuidaba a las niñas de las personas que ya se habían ido, o se habían ido de él. Entonces, en el caso de su sobrina, pues era como para no aceptar la pérdida de su tía, en este caso, bueno, de su hermana, y también con esta pintora pues que muere, también no quiere aceptar como la pérdida y decir, bueno, de alguna manera al mantenerla, no como padre, sino nada más darle sustento económico, pues obviamente no iba a estar ahí como una figura paterna, pero iba a estar como para él mismo sentir el vínculo, que todavía estaba la pintora reflejada en su hija o la hermana reflejada en su sobrina, pues era para esto. Aquí podríamos decir, bueno, mira, aquí sí quería hacer como la función de padre aunque no haya tenido hijos. No, era más bien por esto, por no aceptar como otro duelo más, que ya había tenido bastantes y que no los había llevado bien. Pudiéramos decir que se quedaba con una parte de las personas que perdió, ¿no? En este mismo año tiene un quiebre emocional y es internado en el sanatorio del doctor Daniel Jacobson en Copenhague. Y aquí dice que se hace como una gestación simbólica, porque durante este periódico
durante este periodo. ¿Qué es eso? Un lapsus. Ya Durante este periodo le retiran el alcohol y lo están cuidando hasta que se recupera. Entonces sale un poquito de su cuadro psicótico y es como un nuevo nacimiento para él. Sí, que esa parte le ayuda mucho a vivir más tiempo, pues, ¿no? Porque ya estaba en las últimas, ya lo recuperan, se recupera y ya empieza a pintar otra vez, ya algo más a nivel de murales y cosas así, hasta su última obra, ¿no? Que se autorretrata él. Unos cuantos comentarios. Dice Claudia, qué bonito, llegó de la prepa y alcanzó a escucharlos. Claro que sí. Un saludo para Claudia. Betsy también tuvo su lapsus, dice, ¿cómo que menos más? Digo, mal, perdón. Y de referente ¿qué cosa? Creo que en una parte que dice que menos mal que no se parecían. Que no se Klim ni, bueno, para que tener su peculiaridad, no cada uno, si no uno no hubiera triunfado, dirían es la copia del otro. Es que bueno, menos mal que no se parecen, ahí está la explicación. Creo que era otra cosa, pero dice con respecto a lo que yo decía de la sanación. De los cuadros, que por qué no ponen este tipo de cuadros en los manicomios. Pues lo vamos a hacer opción. Vamos a ver si nos aceptan. Hay que experimentar a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Tú qué crees? Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Nos cerramos con música? Bueno, para la siguiente semana vemos a Chavita Bigotes, a Salvador Dalí. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Y así acabamos, yo y creo, ya el ciclo de pintores de el este último año. ciclo de pintores para que... Y ya vemos a ver qué va a pasar el siguiente año. Y bueno, ya si quieren saber el final de Munch, pues Acaba solo como... Acaba solo en su soledad. Así muere, como había reflejado en todas sus pinturas y como él mismo se había apartado a los demás, ¿no? Entonces sí, sería como su final, sí, trágico. No el final nada más, sino toda su vida él quiso vivir de esta manera y digamos, si fuera como por una razón, pues era el camino que siempre conoció. Así nació y así quiso morir. Sí nació y así murió. Muy bien, entonces nos vamos con otra canción, la 9, Rudy, porfa, para cerrar. Nos despedimos. Y nos vamos.